La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Cristian, volvió. Moreno, sí, al fin viernes y de vuelta en la patria, ¿no? ¿Me extrañaron? Sí, pero Sí, sabíamos se notó mucho. Que estabas cumpliendo con tu obligación de abuelazgo, estando con tu hija. Eso es muy importante. Es muy importante. Eso la es familia. la familia, y sobre todo porque hay toda una reflexión. Es un Viernes Santo donde la pasión de nuestro Señor Jesucristo tiene que conducir nuestros pensamientos, guiar nuestras acciones, esperar con mucha esperanza la resurrección del domingo. En fin, y la familia tiene mucho que ver con eso. Y que vos hayas ido a Suiza, frío, ¿no? Me agarró esa tormenta de nieve justo cuando estaba llegando. Porque esos son los hijos de tu estadía por el mundo, en la época tenebrosa. Y se te casó con un francés. Sí, señor. Se casó y viste las vueltas de la vida. Uno de los tantos hijos de la vida nacieron ahí, en la época que no podías estar en tu patria, y bueno, se afincó, se enamoró, quedó en Suiza. Ahí están teniendo algunos de tus hijos sus nietos, y vos fuiste, como corresponde, a cumplir con tu rol de madre de la madre. Porque la madre de la madre, cuando va a ser madre, quiere que esté su madre. Sin duda. Y vos estuviste extraordinariamente bien. Así que te extrañamos, pero sabíamos que estabas cumpliendo con el rol que tenías que cumplir. Y vos sabés que el viernes pasado el programa salió grabado. Nosotros estábamos en el Chaco. Sí. Hicimos unos actos muy maravillosos. buenos. Sí, estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Vos sabés que lo que más me sorprendió, bueno, presentamos el libro, obviamente algunos compañeros están pidiendo que expresemos su sector dentro del peronismo, bueno, esas cosas que empiezan a salir en los medios. Pero vos sabés que uno de los eventos interesantísimos que hicimos, después estuvimos en una localidad que se llama San Martín, en un acto bárbaro, el presidente del partido, que a su vez es el intendente, donde se homenajeó a Julio De Vido, porque esa localidad tiene agua por Julio De Vido, no tiene agua, tiene rutas por Julio De Vido, tiene prontos hospitales pequeños, salas de atención por Julio De Vido, así que lo quieren enormemente. En esa localidad hay un antes y un después de Julio De Vido. Entonces, obviamente, cuando hicimos mención a Julio, lo aplaudieron de pie. Un acto muy peronista, muy interesante. Pero después, el sábado a la noche, tuve una cena con algunos movimientos sociales, aunque nosotros le decimos los piqueteros, pero bueno, son movimientos sociales naturalmente. Vos sabés que en el Chaco, y me tendrías que averiguar vos, te dejo esta tarea, porque yo lo iba a hacer y me olvidé, así que anótatela. Mirá. En el sistema educativo chaqueño coexisten 3 subsistemas. En realidad, en nuestro sistema educativo, lo que nosotros sabemos es que coexisten 2 subsistemas, el de gestión pública y el de gestión privada. Muy bien. Pero en el Chaco hay uno de gestión social. El financiamiento es todo estatal. Incluso los edificios son estatales, pero la estructura organizacional detrás de ese subsistema educativo es el de los movimientos sociales. O sea que los movimientos sociales pueden tener sus propios establecimientos educativos financiados por el sector público. Me pareció una propuesta interesantísima. La verdad que habría que investigar a ver si en otras provincias las hay, cómo funcionan. Obviamente hay una ley provincial que lo ordena, pero me pareció bien interesante porque finalmente es como el esquema de salud. ¿Te acordás que cuando vino Andriata habló de los 3 subsistemas? Conozco el tema también. El privado, el público y las obras sociales. El solidario. Bueno, este sería el de los movimientos sociales, el tercero en el sistema de educación. Interesante.
Pero entonces, bueno, varios de ellos se juntaron, hicimos una cena, había algunos centenares de personas. Pero vos sabés, uno de los referentes de movimientos sociales me dijo, Moreno, hay que sacarle el IVA a los alimentos. Y yo le digo, mira, es una propuesta, pero es realmente complejo que después baje el precio, porque finalmente el diferencial va a quedar en la cadena de comercialización. Me dice, ya lo sé, usted tiene razón, yo lo escuché cuando usted dijo eso. Usted tiene toda la razón, le vamos a sacar el IVA y esa diferencia va a ir a los comerciantes. Pero ¿sabe qué? No la va a tener el Estado. Entonces, entre que la tenga un comerciante o un funcionario público, me lo dijo un dirigente de los movimientos sociales que me estaban haciendo una cena de agasajo el sábado a la noche. Y que no acostumbran a cantar la marcha y que la cantaron por mí, trajeron un conjunto, etcétera, etcétera, financiado o auspiciado por la Lotería Chaqueña, que pone la banderita, una cosa muy interesante, la gente bailaba, una fiesta. Me dijo, entre que la tenga un comerciante y la tenga un funcionario público, yo prefiero que la tenga un comerciante. Y ahí terminó el debate, porque volvimos a comer el guiso de arroz con menudo, ese fue el homenaje que me hicieron. Después contaron cómo consiguieron los menudos, pero bueno, menudos, nada de alita, nada de pata y mulo, nada de pechuga, menudo. La verdad que estaba muy bien hecho, hay que hacer un guiso de arroz para tanta gente y que esté a punto y que todo el mundo comiendo lo mismo, y una botella de vino cada tanto, si no a gaseosa o agua, las gaseosas de marca de la zona. No conforme con eso, el que otro dirigente se metió en la conversación y promovió la misma conclusión. Es para reflexionar. Viste que cuando nosotros hablamos del sector público y el sector privado, que hicimos una falsa dicotomía en los últimos años de nuestro gobierno, innecesariamente, porque Perón había explicado con precisión el rol del sector privado. Y los movimientos sociales son sector privado, sin ninguna duda. Y ellos lo que perciben es que en realidad tienen dificultades, al menos lo que dejaron entrever ahí, sobre los recursos y utilización, los recursos que tiene y la utilización por parte del Estado. Y como son los debates que estamos teniendo aquí. Y garantizo que no son esos movimientos sociales que se arman ad hoc cuando va Alicia Carrió y que no, son los mismos muchachos difíciles del Chaco los que se juntaron conmigo. Tendenciados al peronismo en sus debates, y ese día muchos tenían dice, bueno, todos no, en algún momento acá todos fuimos peronistas, alguna vez nos alejamos, volvimos. O sea, los que se juntaron conmigo terminaron cantando todas las marchas al final. Pero interesante la reflexión. Porque hace parte del debate que estamos teniendo, y esa reflexión en manos de los movimientos, al mano de movimientos piqueteros chaqueños, es interesante para que los cuadros políticos urbanos las tomamos en cuenta. No es que me lo contaron, estábamos en la cena y esa fue la conversación, pero todo esto fue para contar que tampoco estuvimos el 24 de marzo en la movilización que conmemoró los 42 años del golpe cívico-militar. Claro. Yo ya conté antes de Astargo que estaba en la colimba, así que eso otra vez no lo vamos a hablar. Pero hoy nos acompaña alguien que sí estuvo, porque está Rodrigo Rabanaque Caballero. Rodrigo, para nosotros hace muchísimos años que lo conozco. Lo conocí cuando una vez me lo trajo el papá, me dijo, yo quiero que trabaje con vos. Pero hace muchos años, hace como 15 años, de 14, 15. ¿Cuánto hace que te conozco, Rodrigo? Y 2003 y 15 años. 15 años. 2003. Y 2003, claro, porque estábamos en el gobierno, ¿no? Estábamos en el gobierno. Era un niño, ¿cierto? Y si ahora, ¿cuánto tenés? No, ya tengo 38 años. Y mirá lo que tenía. 23 años tenía, mirá vos, hace 15 años que viene transitando. Y contame un poco, cortito, no es que vamos a hablar mucho, pero
contame tu viejo, porque claro, yo cuando lo conocí a tu viejo bien era lo que ahora se llama legislador, o en ese momento se llamaba concejal, o era diputado nacional. Era Rabanaque Caballero. Sí. ¿Está bien? ¿Cuántos hermanos tuviste? Mi viejo tiene nueve hijos, de tres matrimonios diferentes. En el último matrimonio salimos nosotros 6. Somos 3 mujeres y 3 varones. Del último matrimonio. Con María Cristina, sí. No descansa tu viejo. No descansa, no. No tenían televisor, no tenían. Nosotros no querían. Íbamos caminando en la peregrinación con y pasamos por Moreno, íbamos a Luján, ¿no? Pasamos por Moreno y los dos levantamos la vista y estaba el cartel del viejo ahí que te miraba. Un grande haciendo política, y un grande Rodrigo también. Organizaste una columna. Primero te quiero agradecer por haberme invitado al programa. La verdad que es la primera vez y estoy muy contento. ¿Está bien? Organizamos la columna que respecta a la agrupación La Néstor Kirchner. Como todos los años, a partir de que se inició ahí la creación de la agrupación en diciembre del 2015, y bueno, en esta columna vinieron los distintos referentes de los distritos y de Capital Federal, como siempre acompañando a los organismos de derechos humanos, a las madres, a las abuelas de Plaza de Mayo. Tu presencia siempre, eso vale a que los compañeros vengan con mayor motivación, pero yo siempre digo lo mismo, aunque yo no esté en ninguna agrupación, no me podría quedarme en casa mirándolo por la tele, es un compromiso de militante peronista, porque se conmemora, fue un antes y un después, el 76 de marzo, donde se conmemora esos 30.000 compañeros desaparecidos, esos compañeros, los mejores cuadros, se llevaron a los mejores de los nuestros. Y creo que esa lucha que han tenido las abuelas y la madre de Plaza de Mayo es una lucha que hasta el día de hoy, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, se la conmemora como grandes luchadoras, ¿no? por los derechos humanos. Entonces, ese plan de Martínez II, que terminó llevando adelante, como si me puedes corregir, que empieza el inicio de la dolarización acá en Argentina y en Latinoamérica, y creo que termina después con la guerra de Malvinas, que yo en lo entender es particular. Creo que lo de la guerra de Malvinas fue el último pacto que hace los milicos con los Estados Unidos y Gran Bretaña, que termina definitivamente la soberanización de la Argentina sobre la tierra de Malvinas, que eso es lo que yo tengo a mi punto de entender y mi lectura política. La verdad que estuvo muy buena la movilización, le agradezco a los compañeros de los distritos. También hay que recordar que hoy también se cumple 36 años, ¿no? Del 30 de marzo del 82, esa movilización de la CGT de Brasil a la cabeza con Salud Baldini, de Paz, Pan y Trabajo, que después, días posteriores, se ocupa en Malvinas, los militares ocupan las tierras en Malvinas y levantan o izan la bandera, que ahí, bueno, no solamente hubo una represión muy grande hacia los sectores sindicales, donde en todo el país hubo una movilización de 50.000 trabajadores, donde hubo 4.000 presos, hubo 4.000 presos, donde también estuvo el Premio Nobel de Paz, Esquivel, también estuvo preso, hubo madres y abuelas de Plaza de Mayo que estuvieron presas, también cayó preso Baldini y 5 directivos de la comisión directiva. Sabiendo que empiezan en el 79, ¿no? Con la Jornada Nacional de Protesta, y en el 81, cuando se hace en noviembre esa movilización, ¿no?
de Vélez Arfiel a San Cayetano y termina en el 82 con esta gran movilización de Paz, Pan y Trabajo. Eso nos llevó también a que el 54% de los desaparecidos en Argentina hayan sido del movimiento obrero organizado, ¿no? Hubo un gran costo. Le dimos pelea, ¿sabe? Como hasta las 5 de la tarde. Los últimos gases los tiraban cerca del Val La Paz, porque arrancamos del otro lado. Pero hasta las 5 de la tarde hubo combates, hubo peleas, sí. Estuvo bien. Ese 30 de marzo estuvo bien. ¿Vos estabas en el país? No estaba en el país. Fue, la verdad que fue sorprendente, porque fueron horas y horas, horas y horas. Sí, pero digamos, seguí, digamos, los acontecimientos, obviamente uno seguía los acontecimientos y además, bueno, los compañeros han contado lo histórica que fue esa marcha, porque no se puede explicar el 2 de abril sin el 30 de marzo tampoco, Fueron situaciones es para el análisis, es para la reflexión. Lo del 2 de abril fue un hecho conmocionante. Estuve con un dirigente político, estuve con Bernie el otro día, y tiene en su despacho una foto histórica, que es un capitán de los comandos nuestros de la Marina, famosa esa foto, que lleva prisioneros a los ingleses con los brazos en alto, y los va desplazando. Es una foto famosa, y le dije, mirá, esa foto es una foto que también expresa de alguna manera el sentir. El sentir, sí. Por eso es un debate. Alguna vez alguien de Cancillería me dijo que se estaban venciendo algunos plazos y que era inexorable hacer alguna acción armada. Pero bueno, cuando veamos Cancillería nuestro, no de funcionario puesto por nosotros, compañero, me dijo se estaban venciendo algunos plazos y todo en el mundo se sabía que alguna acción tenía que acontecer, si no era como que se consolidaba el status quo, al revés de lo que... Pero bueno, quizá algún día que venga ese funcionario nuestro de Cancillería, que todavía sigue dando vuelta por ahí, tomamos un café y explica desde adentro de la casa, como dicen ellos, una persona de tu edad, y que es recontra joven. 40, 45. Sí, recontra joven. Sí, y no hay que dejar de nombrar también que esos socios civiles que indujeron y incentivaron a la dictadura, ¿no? Y son los hijos, los nietos de los que hoy son parte del gobierno, ¿no? No hay duda. Oligárquicos. No hay duda. Que terminaron siendo votados democráticamente y a través de las urnas. Esto que dijo Guitia de la dictadura cívico-militar es un tema que se empezó a conversar naturalmente y tomó envergadura cuando hicimos el informe papel prensa, la verdad, y ahí quedó palmariamente demostrado. Sí, claramente. Y al revés, en las conversaciones con los oficiales jóvenes de aquel momento, y que decían, bueno, finalmente no se entiende, o sí se entiende, ellos no lo entendían en aquel momento, ahora lo entienden, quienes terminaron siendo los beneficiarios de todas esas acciones y de las atrocidades que generaron. Pero bueno, un 24 de marzo más en nuestras espaldas, que conmemoramos y que le rendimos homenaje a los compañeros que no están, que como dijo Rodrigo, se nos llevaron a los mejores. Y dentro de los que quedaron y dentro de los que quedamos, sí, no hay duda que Néstor y Cristina, Néstor y Cristina fueron también de los mejores, pero dentro de los que quedamos y se llevaron los que se llevaron. No sé, ¿no te enteraste que le hice un homenaje a los muchachos en Trelew? Sí, ¿no? ¿Cómo no me voy a enterar? Porque lo publiqué, fui a Puerto sí, Madryn sí, y ahí nos corrimos hasta Trelew, sí, y le hicimos un homenaje a los compañeros, que a eso los velamos en Avenida La Plata, en la sede del Partido Justicialista. Fue también una represión, porque cuando la tanqueta entra y rompe la puerta del partido. Bueno, ese partido no lo llegaste a conocer, era bastante más complicado de dejarme. Dentro de todo, claro, dentro de todo es bastante más tranquilo
y ahí nos vamos ordenando. Yo lo invité a Rodrigo para que nos cuente, y es nuestro homenaje también a los compañeros de 24, porque el día que pasamos el programa, como dijimos, estaba grabado y ni Guitian ni yo estábamos, lo habíamos grabado 2 días antes, que cuando trajimos, y por última vez lo articulamos, la conducción del INDEC. Trajimos a Ana Edwin, sí, trajimos a Beatriz Sejkovic, trajimos a Sejkovic, y trajimos a Claudio Comari para por última vez reflexionar sobre los temas del INDEC. Pero eso no significa que no vamos a reflexionar sobre los temas de la pobreza, que son los que están dando vuelta ahora, sobre todo con este anuncio tan particular que ha hecho el gobierno, y que sistemáticamente me llaman para decir si está bien o está mal. Y claro, primer tema, ellos cambiaron la canasta, pusieron una canasta mucho más exigente. Esto significa que aumentás la cantidad de pobres, porque ponés una canasta por encima de la canasta que medía la pobreza en nuestro gobierno. Entonces esto es un cambio metodológico. ¿Por qué lo hicieron? Y lo hicieron porque querían empalmar la cifra con la que decía la UCA. Está bien, el famoso 30%. Pero ellos cambiaron la canasta sin haber hecho esa encuesta nacional de gasto de los hogares. Tienen derecho a hacerlo. Tienen derecho, ganaron las elecciones, tienen derecho a hacerlo. Las transformaciones metodológicas es potestad del imperio, del que manda, del que ganó las elecciones. Lo único que ahora empecemos a reflexionar si las adecuaciones o no, transformaciones metodológicas, están en el marco de los hechos de reflexión del conjunto de la población. No, votaste, ganaron, pusieron sus técnicos, y sus técnicos hacen las adecuaciones metodológicas que consideren. En esas adecuaciones metodológicas que consideren, generaron una canasta mucho más exigente, de tal manera que sus mediciones les pegaron en el palo al 30%, que era el latillo. Hasta ahí no hay ninguna discusión. Ellos tienen derecho a medir la pobreza de acuerdo a los criterios que se definan políticamente y que el INDEC estructure, no violentando el buen arte y oficio de la disciplina. Pero esa no es la discusión, porque ellos dicen que ahora bajaron la pobreza por sobre el gobierno de Cristina. O sea, ellos dicen, bajamos la propuesta de Cristina, la pobreza de Cristina. Y ahí sí que empezamos con un problema. Porque ellos pueden decir que el 50% del país es pobre, hacen muchísimo más exigente la canasta, y entonces la mitad de la población no la puede comprar, y entonces dicen la mitad de la población es pobre. Claro, hoy en un reportaje que me hizo la gente de Rosario, me dice, pero ¿no se supone que la canasta tiene que ser razonablemente estable? La canasta, no los precios, la canasta, para que uno pueda comparar, porque si cada gobierno que viene te cambia la canasta, ¿cómo comparás camioneta con buggy? ¿No? Bueno, es un lío esto, ¿viste? Y le dije, mirá, lo que vos tenés es efectivamente así. La canasta que nosotros utilizábamos era del gobierno radical. Es la primera que se hizo en la Argentina para medir la pobreza, la hizo el gobierno radical. En Australia. Para los chicos, la pobreza se midió siempre. Es como la 9 de julio, siempre existió. Cuando yo le digo, mi casa estaba en la 9 de julio, ¿cómo tu casa estaba en la 9 de julio? Sí, nene, acá no era toda la vida avenida, acá había casa, la tiraban abajo para hacer avenida. Los pibes se sorprenden, porque dicen, no, ¿cómo si vos pasás por arriba de mi casa con tu auto? Cuando hablas de canasta básica total o canasta básica alimentaria. Las dos. Una te define la total, la pobreza, y la alimentaria, la indigencia. ¿Quién es indigente? El que no puede comprar la canasta básica alimentaria. Sí. ¿Quién es pobre? El que no puede comprar la canasta básica total.
¿Está bien? Así Está que muy tu bien. pregunta es muy atinada. Por eso. Por eso hay pobres y por eso hay Indigente. indigentes. ¿Quién es indigente? El que ni siquiera compra el alimentario. Entonces, de esa canasta, porque pre-88, lo que se hablaba era las famosas necesidades básicas insatisfechas. No se medía la pobreza. Pobreza se Por empezó- ingreso no se medía. No se medía, no, pero no se medía, no, ni siquiera el concepto. Eran las necesidades básicas insatisfechas. Eso se medía. ¿Está bien? Las necesidades Sí, básicas. el NBI. El NBI. No había una canasta y por lo tanto la raya que te decía debajo de esto pobre, arriba de esto pobre, debajo de esto indigente, arriba de esto sos pobre pero no sos indigente. Esa canasta que viene del 88, actualizada por inflación, es la que se usó, todos los gobiernos usaron, todos los gobiernos, incluido el nuestro. ¿Quién la cambia? La cambia Macri. Y pone una canasta más exigente. Al poner una canasta más exigente, sube la línea de pobreza medida por el INDEC y empalma razonablemente con lo que era, que nos venía de la UCA, El observatorio. y la crítica que se le hacía a nuestro gobierno. Ustedes fueron un desastre. Dejamos dejaron 25. 30. 30. Navarro dijo 25, pero 30. El número mágico era 30. Una locura. Esto, cuando ahora ellos analizan cómo pudieron bajarla del 32 al 25, 26, dicen, no, bueno, aumentamos la asignación universal por hijo, aumentaron los salarios, creamos empleo, mejoró el nivel de actividad, y es lógico entonces, con todo eso, que 17 contra 16 baje el nivel de pobreza de 32 a 26. Podría tener su lógica, con esa canasta que ellos están midiendo. Claro, pero esa canasta no medía nuestra pobreza. Si esa pobreza, la medida por nuestra canasta, era otra absolutamente distinta. Absolutamente distinta. Ahí vuelve la discusión metodológica. No, mira, la canasta de los radicales, el 88, era tan básica que el problema es que vos tuviste una medición muy benévola de la pobreza. Lo que yo digo para Macri, ahora lo podés dar vuelta y decís, Macri puso una canasta muy exigente, que de arranque le vino bien, pero vamos a ver cómo continúa, porque cuando vos pones una canasta muy exigente, es exigente siempre, no la podés estar cambiando todo el tiempo. No, ahora no le vendría, no, vos no me podés decir, ahora el mes que viene te cambio la canasta. Eso no sería serio. Puede hacerlo, pero no es serio, ni lo van a hacer. Esta canasta exigente que tomó la decisión el primer día de su gobierno para que le empalmara la pobreza del INDEC con la pobreza de la UCA, y decir, ve, Cristina fue inútil, y el peronismo global, que dejó 30% de pobre, después se le viene difícil. Contrario censo, podríamos recibir la crítica y decir, ustedes tenían una canasta tan básica, que prácticamente ninguno era pobre. Muy bien, esa sería una crítica a discutir, a debatir. Pero no la hicimos nosotros. La hicieron los radicales en el 88 y todos los gobiernos lo siguieron. Mantuvieron, claro. Sí. Entonces, la discusión sobre si la canasta era muy básica, podemos darla, pero tenemos que remitirlo al 88 porque es la que definió el gobierno de Alfonsín y que se la mantuvo en los sucesivos gobiernos, Menem, Alianza, Duhalde, primer Kirchner, segundo Kirchner, tercer Kirchner, para mantener lo que metodológicamente se dice una comparación. Claro, la comparabilidad. Exactamente. Muy bien, pero son otro debate. Son es las el series muy históricas bien. y demás. Eso vendría a ser el debate metodológico. Que la justicia acaba de decir que la metodología es una decisión del imperio, entonces del Estado. No es que está sometido a leyes en el Congreso. No hay una ley que dice la pobreza se mide así. Entonces vos, si no cumplís esa ley, violás la ley. Es lo que dicen los fallos, pero es así. ¿Quién define la metodología? El instituto. ¿Quién es dentro del instituto? Las autoridades del instituto. Porque esas son las misiones y funciones. Son decisiones políticas. Y técnicas.
Políticas y técnicas. Técnicas. La política dice más exigente, menos exigente. Después, ¿Y la técnica lo adapta. Que son los de los... Dice, mire, de acuerdo al arte, dominio del arte y los oficios, y dada su instrucción política de más exigente, menos exigente, o donde usted, porque hay decisiones políticas, obviamente, se define. Ahora, nosotros no la cambiamos. Tomamos la que hicieron los radicales en el año 88, que fue la primera vez que se empezó a medir la pobreza. Más, los radicales lo que hicieron fue decir, dejamos 2% de indigencia, porque hicieron una canasta alimenticia que les permitió, correctamente, como vos preguntaste, decir, en el año 88 en la Argentina hay 2% de indigentes, o sea, 2% de población que no llegaba a adquirir la canasta alimenticia. Eso se continúa hasta que la cambia Macri. Por lo tanto, el debate fraternal que tenemos que tener, entre otros, con el Chino Navarro, y que nos pusimos de acuerdo en la última reunión del Consejo Nacional del Partido, es, estoy de acuerdo contigo, Chino, que vos podés objetar que la canasta con la cual nosotros medimos la pobreza era muy benévola para el gobierno, y que vos hubieses hecho una canasta más exigente, pero era la que había hecho Alfonsín, y si no, decidíamos no comparar nuestro gobierno con ninguno. Como no podés comparar esta pobreza con ninguna, porque es otra canasta. Entonces, eso es la discusión con el gobierno. Ahora viene otra discusión, que es cuál es la pobreza que dejamos nosotros. Porque si nosotros dejamos 30% de pobre, 25% de pobre, o 20% de pobre, como dice ese chiquito Larcher, se llama el de San Martín, Lercher, con la vieja canasta, o sea, con la de los radicales que nosotros utilizamos, dejamos una familia cada 3, una familia cada 4, o una familia cada 5 pobres. Cualquiera que sea la proporción, es una barbaridad. Si es el 30%, es una cada 3. Si es el 25%, es una cada 4. Y si es el 20%, es una cada 5. No hay diferencia. Claro, cuando ellos nos dicen a nosotros, y instalan en la opinión pública, instalaron que el INDEC mentía, porque se sumaron en ese debate los liberales y los progresistas para decir que el INDEC mentía. En el tema de la pobreza también. Sí, se suma, claro. Si nosotros dejamos 20% de pobres con nuestra canasta, resulta que Cristina llegó al gobierno en el 2007 con 26.9 de pobreza medida en el 2006 por Cynthia Poc, la misma que después la midió con Macri. Y que renunció, ¿no? La misma. Entonces, si Cristina recibió 26.9 de pobreza y la bajó a 20, que es lo que dice Larcher, no sé cómo se llama. Fíjate vos el contrasentido. Cristina baja 7 puntos en 8 años de gobierno, poniendo la asignación universal por hijo. No es como dicen ahora de 32 a 26, que no lo discuto porque aumentó un poquito la asignación. La inventó Cristina. No existía esa plata. Las jubilaciones. Segundo, ¿verdad? Primero la asignación universal por hijo. ¿Viniste ansiosa de Suiza? Ay, vine con ganas primero de la asignación universal por hijo. No existía. No es que aumentó un poquito, como dice ahora, que aumentó del 17 al 16. No existía, le puso plata a las madres. Ahora, aparentemente eso, más las jubilaciones de las señoras que sin haber... tuvieron jubilación, millones de mujeres, que es la crítica que recibimos. En su gobierno Cristina se jubiló cualquiera, haya hecho aporte o no haya hecho aporte. Eso fue una vergüenza. Pero ahí está la plata. La economía creció. La tasa china. Pero creció. Años y años y años creciendo. Generamos empleo. Dejamos una tasa de desocupación bajísima. Y sin embargo, para esos chicos de San Martín, de nuestro movimiento, porque se dicen peronistas,
Dicen que la pobreza solamente bajó del 27 al 20. Entonces es mucho mejor gobernante Macri, que sin crecer la economía prácticamente, dando un puchito más de asignación y alguna pavadita más, resulta que te baja la pobreza de 32 a 26, también 6 puntos, pero en un año. Claro, es más fácil de bajar porque la tenés más alta. Pero ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que acontece? En nuestro esquema y en nuestra canasta, insisto, quizás algunos diciendo, Moreno, pero la canasta que ustedes tenían no se ajustaba, era muy benevolente, dejaban, listo, pero es la de los radicales, no es nuestra, y estoy explicando por qué la dejamos. La pobreza que nosotros dejamos es una pobreza mínima de las últimas décadas. Pero en la dictadura de Onganía era menor la pobreza que había que la que hay ahora y la que dejamos nosotros. ¿Se entiende? No es que Onganía tenía más pobres cuando vos tratás de tirar para atrás una serie que no existía, pero esos análisis se tratan de empalmar. Porque vuelvo a insistir, recién en el 88 hay esta medición. Cuando se empalma para atrás, nosotros venimos de una decadencia muy pronunciada en términos de pobreza, sobre todo desde la dictadura de Videla. ¿Está bien? Uh-huh. Ese proceso de incremento de pobres es lo que nosotros revertimos a partir de la mega pobreza heredada de la Alianza, porque se la endosan a Duhalde, pero es de la Alianza, del gobierno de los progresistas y los radicales. Los radicales un día se juntan con los progresistas y hacen la alianza, y otro día se juntan con los gorilas y conducen la oligarquía y hacen cambios. ¿Cuánto dejaron? ¿57? En la, exacto, 54, es lo mismo, 57, 54, y te diría que era hasta muy complicado, porque él hace, como vos hacías los relevamientos, cómo hacías la encuesta permanente de hogares en ese momento, era muy complicado, muy complicado. Pero bueno, conclusiones. La pobreza de Macri, si él dice que con su canasta arrancó en el 30 y baja al 26, lo que yo le digo que con la pobreza de Macri medida por Macri teníamos 20 puntos porcentuales más de pobreza que Uruguay. Que alguien me explique que en la Argentina tenemos 20 puntos porcentuales más de pobreza que los uruguayos. Todos a vivir Uruguay. No conforme con eso, tenemos 10 puntos porcentuales más de pobreza que los paraguayos y que los bolivianos. ¿A vos te parece razonable que me digan que en la Argentina hay 30% de pobreza y en Paraguay 20% y en Uruguay 10%? Cuando a mí me dicen en Uruguay hay 10% de pobreza y yo digo en la Argentina hay 8% de pobreza, ¿eso te parece razonable? ¿O te parece razonable 10% de pobreza en Uruguay y 30% en la Argentina? Entonces, en esto tenemos que utilizar el sentido común, porque cuando profundizamos metodológicamente la construcción de las estadísticas, empezamos a tener estos vericuetos que no tienen resolución técnica académica. Por eso el sentido común es importante. Es importante, por eso los expertos terminan ordenando también cómo se construye el sistema estadístico. Porque la exigente canasta de Macri, y que te puede decir que la pobreza en la Argentina es del 30%, me deja 10 puntos porcentuales por encima del Paraguay, por lo tanto un economista ni siquiera besado en la ruta 14, puesto a contar familias que van y vienen, te tendrían que decir que el flujo de familias tendría que ir hacia el Paraguay. Tendrían que ir las familias pobres argentinas a vivir a Paraguay, porque las familias pobres se trasladan hacia el lugar donde consideran que van a vivir mejor. Los paraguayos vienen a la Argentina y los recibimos,
incluso con domicilios precarios, pero saben que van a estar mejor pobres en la Argentina que pobres en Paraguay. Vienen para aquí, vienen los hermanos bolivianos. Sin embargo, Macri me está diciendo que tenemos más pobreza que ellos, con lo cual en Jujuy en este momento tendrían que estar pasando las familias para Bolivia. Y en la ruta 14 tendrías que estar viendo nuestra familia yendo para Paraguay. Pero a su vez, no hay ninguna duda que en Entre Ríos tendrían que ir para el Uruguay. Porque entre la Argentina y el Uruguay hay 20 puntos porcentuales de diferencia de pobreza. Entonces te vas a Uruguay y no te volvés. Y los mendocinos, sanjuaninos, neuquinos y todos los que tienen frontera con Chile tendrían que irse para aquel lado, porque también hay 20 puntos de diferencia de pobreza entre Argentina y Chile a favor de Chile, o sea, tienen 10 y nosotros 30. Idiota todo este razonamiento, disparatado, no es lo que pasa en Latinoamérica. ¿Cómo terminó este debate ayer en el programa que seguramente no vieron porque a esa hora de la noche para qué vas a estar mirando televisión? Le llevamos unas filminas a Fantino que eran las preparadas para el debate técnico, académico, cuando un equipo propio o ajeno nos hubiese aceptado el debate de la pobreza. La última filmina nuestra era ¿cómo medía la CEPAL la pobreza en Latinoamérica? Metodología de la CEPAL, no nos interesa averiguarla. ¿Cómo la mide el Banco Mundial? ¿Cómo la miden ellos? No nos interesa comprenderla ni saberla. Agarro los números de la pobreza de la CEPAL, del Banco Mundial en Latinoamérica y la del INDEC para la Argentina. En todos los países coincide. Vos agarrás el Instituto Oficial Uruguayo y le ponés la pobreza de la CEPAL y coincide, están ahí, punto arriba, punto abajo, pero está. Vos agarrás una serie larga y un año está por arriba, otro año está por abajo, lo mirás y decís, está bien. En Latinoamérica coincide. Los institutos oficiales de estadística de Latinoamérica coinciden con la CEPAL y el Banco Mundial. ¿Y en la Argentina? Y en la Argentina también. ¿Qué fue lo que llevamos ayer? La correlación es 1. Cuando es 1, significa que las dos variables que vos estás midiendo se mueven al mismo nivel. Cuando es 0, significa que una se mide para un lado y otra se va para el otro. No tiene nada que ver. No están absolutamente correlacionadas. Y si es -1, es que una se mueve para arriba y la otra para abajo. Eso significa que están inversamente relacionadas. ¿Se entiende? -1 inversamente relacionadas. 0 que no están en absoluto relacionados. ¿Está bien? Es la famosa tortilla con dulce de leche. No están relacionados. ¿Está bien? La gente puede comer tortilla. Sí, mezclar papas con tomate. Entonces, ahora, si hace flan con dulce de leche, se mueve el flan y se mueve el dulce de leche. Bueno, eso es 1. La correlación con el Banco Mundial y con la CEPAL de las estadísticas del INDEC sobre pobreza durante toda la gestión del Gobierno Nacional y Popular se movieron en el rango de 1 de correlación. Perfectamente correlacionadas. Esa es la última filmina que le presento por primera vez públicamente en el programa de Fantino y que ahora lo están presentando. Pero esos son datos públicos. No estamos inventando datos, es como Fantino me decía ayer, no, ¿cómo ustedes van a crecer a tasa china? Sí, crecimos a tasa china, y no solo una vez, un montón de años crecimos a tasa china. Entonces cuando vos le ponés la filmina del crecimiento del ciclo peronista y la comparás contra el crecimiento del ciclo oligárquico, y obviamente lo puse en amarillo, ¿qué color voy a elegir? El amarillo. El nuestro en azul y blanco como corresponde, el oligarca en amarillo. Ellos no existen y nosotros... Entonces Fantino que decía, no, vos me querés, viste que dice él así, vos me querés decir a mí que la Argentina creció 10.4 si ni Alemania crece. Fantino, no te lo digo yo, te lo dice el INDEC, tu INDEC, no el INDEC de Macri. Son las cifras que están publicadas hoy
Van, entran en internet, ponen INDEC, es eso. Lo único que hicimos, que por ahí alguno de los cristianos que está acá no sabe, es hacer el gráfico de barras, que es una pavada. Lo hace cualquiera, hay un programita, no hay ninguna ciencia, lo hacen ustedes. Avalado por la justicia, por el fallo de la justicia también, ¿no? Y finalmente tres fallos. Tres fallos de la justicia. De la justicia de Macri, diciendo el INDEC no mintió. Con lo cual, primera conclusión, Macri que mida la pobreza como él se le ocurra. A la larga su canasta exigente, salvo la carita que hiciste vos, que la cambie todos los días, lo cual va a ser un mamarracho. Bueno, es un problema que se puso él. Yo les dije que son unos descerebrados. Son unos descerebrados, incluso para tomar las decisiones que toman. Piensan que van a bajar el déficit fiscal y lo suben. Ellos pusieron una canasta más exigente. Bien, lo vamos a medir por esa canasta Macri. La pobreza de Macri no hay manera de relacionarla con la nuestra. Por lo tanto, nosotros no dejamos ni 30, ni 20, ni 25, ni 15, ni 10% de pobre. Es lo que dijo la presidenta cuando fue a la FAO a recibir su premio. ¿Por qué Kicillof no midió la pobreza? 2014 y 2015 es un problema de Kicillof, ni de la presidenta, ni de Moreno, ni de Ana Edwin, ni de Iskovich, ni de Comari. Es de Kicillof, que era el ministro. Él decidió no medir la pobreza. Le dijo al INDEC, y el INDEC depende del ministro de Economía, no mida la pobreza. No la midió. Pero no tiene nada que ver el INDEC. Hasta el 2013 se midió. Lo que podés hacer es una proyección. Lo que pasó en el 2013. En el 2014 Kicillof devaluó, por lo tanto, siempre que hay una devaluación, cuando sea funcionario y dirigente político top, Rodrigo, acordate de esto, siempre que devaluás aumentás la pobreza si no tomás otras decisiones, por ejemplo, de administración de comercio. Vos podés devaluar, pero haces un acuerdo de precios y salarios y esa devaluación no se traslada a precio, claro, entonces no perdés poder adquisitivo. Ahí está, muy bien. Ahora, si se traslada, entonces tenés un lío bárbaro. En este gobierno no se hizo ningún acuerdo de precio. Entonces devaluaste, sacaste las retenciones, se te fue todo a precio. Kicillof devaluó, pero hizo acuerdo de precio. Igual le aumentó la pobreza, le aumentó. Y no creció la economía, decreció la economía. Entonces aumentó la pobreza en el 2014. En el 2015 hizo crecer la economía Kicillof y bajó la pobreza. Entonces, estimamos entre el 7 y el 8% cuando nosotros nos fuimos del gobierno. Sí, eso es yo que te quería preguntar, Guillermo. ¿Viste? Vos sos un tipo muy claro para hablar de economía. Y estos tipos, ¿viste? Cada vez que te empiezan a hablarte con esdrújula en economía, ya te están cagando. Cuando te empiezan a hablar muy difícil en economía, ya te están cagando. Lo que no entiendo, claro, la primera medición que ellos toman es en el 2016, que dice que hay un 32,2%. En segundo semestre del 2016, 30,3% de pobreza. Después, en la primera mitad del 2017, dicen que hay un 28,6%. Y ahora, en el último semestre, un 25,7%. Termina diciendo el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, que han bajado, en la gestión de Macri, 2.700.000 pobres. Sí. Menos. Sí. Y 600.000. Claro, lo que yo no entiendo. Después de la evaluación, la quita de retenciones al campo, con los tarifazos, el aumento de tarifas muy grande, que ahora en diciembre en el gas hay un 40%, hay un 45% ahora los primeros días de abril, y en octubre se sigue aumentando el gas. Con la luz, el aumento de transporte, el aumento del agua. Vos vas al supermercado y ya no se puede comprar nada. Los despidos, no solamente del sector público, sino también del sector privado. Yo cada vez que veo mucho más gente durmiendo en la calle. El INDEC termina expresándose en el bolsillo, el poder adquisitivo. Ellos no se comprende. Y me dicen, cada vez hay menos pobres. ¿Cómo se puede trasladar al conocimiento de la gente común, que no entiende economía, y vos sos un tipo muy claro, y estos tipos que te hablan con esdrújula, y sabemos que nos están cagando, pero en el día a día nosotros nos estamos dando cuenta que sinceramente cada vez nos va peor, con el déficit fiscal,
con el déficit comercial. La verdad que no se puede entender cómo estos tipos están trasladando estas cifras a estas cifras del INDEC a nosotros, y nosotros vemos en el día a día que sinceramente no podemos más. No, y digamos, ¿cómo puede disminuir la pobreza cuando este gobierno oligárquico ha aumentado considerablemente el precio de la comida y sigue aumentando día a día por encima del aumento de los salarios, a los cuales además quieren limitar? Entonces, si yo pago la comida cada vez más cara, algunos hogares van a tener que restringir otros gastos y otros no van a llegar a cubrir, a poner el pan en la mesa. Entonces digo, ¿desde qué lugar con el aumento de la comida está disminuyendo la pobreza en nuestro país? ¿Desde qué lugar caminando en nuestras calles? Las calles hablan, gritan. ¿Cuántos negocios vos ves cerrados? ¿Cuánta gente durmiendo en la calle? ¿Cuánta gente en situación de calle? ¿Cuántos argentinos hay en situación de calle hoy? Aumentaron. Esto lo ves en las calles. Digo, entonces, no entiendo yo desde qué lugar ellos plantean que ha disminuido la pobreza en nuestro país. Insisto, y evidentemente no fui claro. Macri puso una canasta más exigente que la nuestra, midió la pobreza después de la brutal devaluación y la quita de retenciones. Y con esa canasta le dio 32 la pobreza. No hay ninguna duda que la economía del 17 es un poco mejor que la del 16. En el 16 caímos, ahora corrigieron la cifra y dice que caímos nada más que 1.8. Bueno, en el 17 crecimos, poquito, muy poquito. El lunes, martes va a salir un artículo y lo vamos a tratar el viernes que viene sobre el crecimiento, pero no estamos decreciendo. Con lo cual la economía de Macri del 17 al 16 es un poquito mejor. En el desastre es un poquito mejor. Él midió la pobreza después de la devaluación y después de la quita de retención. ¿Está bien? Si él hubiese seguido con la vieja canasta, yo lo que te diría que hoy la devaluación y la quita de retenciones, él te lo hubiese puesto rápidamente en 2 veces y media de lo que la recibió. Recibió el 7, 8, inmediatamente te la puso en el 16, 17, 18, con la vieja canasta, más las situaciones que se te empiezan a dar, por un lado de desocupación en los sectores que vos ves, pero del otro lado tenés 80.000 empleados públicos más, tenés 60.000 planes sociales más. No es que ellos vinieron y te echaron 500.000 tipos del Estado. Esa es una teoría del primer bimestre del 2016 de algunos economistas de nuestra fuerza que no se cumplió. Vos agarrás la plantilla del sector público y tiene 80.000 empleados más. La burocracia pública aumentó. 80.000 empleados más. Y tenés 60.000... También podés llamar la burocracia a la policía. Todo aumentó. Todo. Bueno, por eso, no sé a qué llamar burocracia, pero sí. Los empleados públicos, incluido la Fuerza de Seguridad, de Defensa y Seguridad, maestros y hospitales, porque si no, no sé a qué llamamos, si todo eso es la burocracia, estamos de acuerdo. 80.000 empleados más. Pueden ser 80.000 médicos, pueden ser 80.000 efectivos, pueden ser 80.000 empleados públicos administrativos. Ese dato no lo tengo, pero sí tengo la cantidad de empleados públicos más. Entre los que dejamos nosotros y los que hay ahora hay 80.000 más. ¿Está bien? Que a su vez son, que sacaron muchos de los que estaban y pusieron propios. Pero entre ese juego te pusieron 80.000. Y 60.000 planes sociales más. Que es obvio a que a 60.000 personas que le diste los planes, más los préstamos que diste del Procrear, generaste unas decisiones que quizás te permiten decir que con respecto al 16, a esa brutalidad del 16, mejoraste un poco.
en su propia medición, pero no con nosotros. Comparado con nosotros, que es lo que vos hacés. Vos comparás lo que pasa ahora con lo que pasaba en diciembre del 2015, del 2014, del 2013. Esa es la lógica tuya. No vas a estar por la vida diciendo, totalmente. No, lo que pasa es que ahora hay una canasta más exigente y ahora hay una canasta menos exigente. Bueno, no vas por la vida así. Totalmente. Vos vas por la vida viviendo. Sí, sí. Entonces, cuando vos comparás la cantidad de pobres que vos mirás y observás y sentís, ahora, al margen de lo que diga el INDEC, con las canastas más calificadas o menos calificadas, con nosotros, vos decís, hay muchísimo más, ¡sí! Porque si vos midieras la pobreza hoy con la vieja canasta de los radicales, te estaría dando entre 17 y 19 de pobres. De pobres. Con la canasta de Macri te da 26. Yo no digo que el INDEC miente, ni mentía antes, ni miente ahora. ¿Cómo vas a armar una conspiración de 1.500 trabajadores para que todos mientan al mismo tiempo? Eso es ridículo. Lo que hay es discusiones metodológicas. Ellos pusieron una canasta más exigente que la nuestra. No definimos una canasta, agarramos la que habían definido las radicales y seguimos midiendo con esto. Y si ellos siguieran midiendo con esta canasta, le estaría dando ahora 17, 18. Claro, ¿por qué cambiaron la canasta? Porque si no, no era 30. Claro. ¿Se entiende? No llegaban a 30, sí. Ahora los nuestros, idiotas útiles, avalaron eso. Ajá. El problema es página 12. El problema son los nuestros que avalaron eso. Los únicos que dejamos la llamita prendida fuimos nosotros. Ana Edwin, que entre paréntesis te digo que esta semana Ana Edwin fue a dar testimonio en un mega juicio de lesa humanidad porque estuvo secuestrada con su hija cuando tenía 27 años. ¿Sabías eso vos, Rodrigo? No, no sabía. Estuvo secuestrada meses y meses. Entonces yo les pido a todos estos progresistas que se rasgan la vestidura, que cuando están frente a una sobreviviente, tengan el respeto que le tienen a los mayores sobrevivientes que vienen del combate. ¡Respeto! Fue secuestrada la compañera y desaparecida. Y ahora, esta semana, fue a prestar testimonio como víctima. Solamente por eso, un montón de idiotas que están dando vueltas por ahí tendrían que tenerle respeto por haber sido un excombatiente que se volvió de la guerra. Como vos a los que vuelven de la guerra, aunque hayamos perdido en Malvinas, si vas caminando por la vereda y enfrente viene un excombatiente, te corres y lo dejás pasar, ¿o me equivoco? Totalmente, o te cruzás a saludarlo. Totalmente. Que hay que tener. Sí, sí. Estuvo secuestrada. Entonces el respeto a los militantes políticos que pusieron el cuero hay que tenerlo. No se pueden hacer comentarios ridículos. No es que Kirchner, cuando decidió que fuera Ana Edwin, eligió a cualquiera. Eligió a uno de los nuestros que había estado desaparecida junto con su hija. Y allá, Guille, en enero del 2007, hay una anécdota que cuando Clarín, un mes antes, salía a decir la medición del INDEC, la inflación decía que iba a ser 1,5 y después al mes se adelantaba un mes antes y salía 1,5. ¿Qué pasaba con la información? Salía la inflación que Clarín quería. ¿Qué pasaba con la información? La decisión de Néstor Kirchner fue acertada. Y cada punto de inflación, ¿cuánto valía, Guillermo, cuando estaba indexada la inflación a los bonos? Claro, terminamos nosotros, mire, con las cuentas que hizo Lilita Carrió, y eso lo hice la presentación en sede judicial. Después, obviamente, la causa puede avanzar o no puede avanzar. La diferencia entre Carrió y nosotros es de 40.000 millones de dólares que se hubiesen llevado. No es que... Pero ustedes piensan que 1.500 personas se complotaron. No, ellos hacían las cosas mal metodológicamente como las hacen ahora. Claro. No tendrían que haber cambiado la canasta.
Lo hicieron desde la decisión política de tratar de empalmar, ¿está bien? Eso que trataron de empalmar ahora les va a jugar en contra, es tema de tiempo, nada más que tiempo. Sigue este experimento oligárquico carcomiendo lo que le está pasando al bienestar social y a cada una de las familias, y en 6 meses volvemos a hablar de pobreza. Porque lamentablemente estos descerebrados nos están llevando a un lugar que es la sumatoria del 89 y del 2001. Por eso le dije a Zaffaroni, dedícate a hablar de derecho y no de economía, porque no sabés. Esto no es el 2001. Este es el 89 de los radicales y el 2001 de los radicales. Por eso hay que tratar de evitar. Hay que tratar de que esto no colapse lo institucional, pero cuando esto se exprese y tengamos tiempo algún día de revisar para atrás, todas estas conversaciones que quedan grabadas nos van a servir. De la misma manera que cuando te decían, Moreno, pero ¿cómo seguís defendiendo el 7%? Es indefendible de pobre, ¿no ves que son pocos? Pero ¿cómo van a ser pocos? Son millones de personas. Cada uno de nosotros tiene una espina en el corazón por los pobres que dejamos. Ahora, a ellos les parecía poco. Muy bien, porque nosotros seguimos defendiendo los trapos, como dirías vos en tu... Entonces ahora podemos decir, ¿vieron que teníamos razón? Pasaron 2 años y la justicia de Macri dice el INDEC no mintió. Pasaron 2 años y se empezaron a enroscar en sus propias discusiones. Y los nuestros ahora no saben explicar, los que decían el 30% de pobre, no saben explicar por qué bajó al 26%. Y los que decían el 20% no pueden explicar cómo Cristina la agarró al 26.9% y la dejó solamente en el 20%, con la asignación universal, las jubilaciones, la economía creciendo, la tasa de desocupación a la baja, la extraordinaria política económica que nosotros tuvimos, donde llegamos al límite en los 2 últimos años. Y esto es cierto y es un debate que podemos dar. Pero en los 2 últimos años, no en 12 años. Por lo tanto, al llegar al límite no pudimos seguir bajando la desocupación y seguir bajando la pobreza. Pero esto no significa que la hayamos aumentado, salvo en el 2014 por la devaluación de Kicillof. Él devalúa en enero del 2014, sube la pobreza, después hace crecer la economía, baja la pobreza. Hace las cuentas, de acuerdo a los parámetros que tenés, y vas a decir que la dejaste en 8. Cuando esta historia se complete, vas a tener a aquellos que siguieron defendiendo los trapos de un gobierno nacional y popular, con sus éxitos. No es que te quiero más o te quiero menos, como me mandó un progre y que me dice aguanten Santoro, Moró y todo lo complementa tu ADN peroncho. Vamos a volver con vos. Dicen que me quieren más, compañero Moreno. Siempre vamos a quererte más de lo que vos mismo sos capaz de querernos. Pero claro, ustedes querían el tercer movimiento histórico con Moró a la cabeza. Ustedes lo querían la disolución del peronismo. Claro. Lo que pasa es que yo me acuerdo de todo. Ahora estoy dispuesto a perdonarlo cuando ustedes pidan perdón, no cuando encima me quieren enseñar cómo se hace política. Porque el mensaje es, que lo firma Lisandro Che, el mensaje es nosotros sabemos, vos no sabés. Después tenemos 10 mensajes más que dice te queremos, viva Perón, vamos hasta el final, 10, 15, qué sé yo. Él dirá, grande Morenito, grande Moreno, viva Perón, Radio Papú, adelante, cómo lo quiero Moreno, lo sacaron la comida a la boca. Todo esto, le contesto al compañero del progresismo, yo no me olvido de ese Meodó. Y lo tengo que escuchar esta semana, diciendo que los 2 gobiernos más importantes de la democracia y los mejores fueron el de Alfonsín y el de Kirchner. Cuando el gobierno de Alfonsín casi me llevó a la disolución nacional, no terminó, me dejó en hiperinflación, pero ¿cómo va a ser un buen gobierno? Yo lo lamento con los compañeritos radicales de Moró, que vayan al psicólogo. Pero ¿cómo me van a decir que el gobierno de Alfonsín fue bueno? Fue un desastre de gobierno. Llevó a la Argentina a la hiperinflación. En términos económicos estamos hablando, estamos comparando, este es un programa donde estamos analizando la economía.
Pero cualquier cosa invitamos también a los defensores de derechos humanos y analizamos la política de derechos humanos, porque yo me acuerdo las movilizaciones del Nunca Más que fuimos, del Nunca Más, del Punto Final, yo me acuerdo de todas esas, yo me acuerdo exactamente, porque participé en todas. Yo me acuerdo de La Casa Está en Orden, ahora de repente que la historia la vamos implanando como nos parece. Rescatamos el gobierno de Alfonsín, pero ¿cómo no rescatar? Fue el primer gobierno democrático y lo defendimos y fuimos los peronistas los primeros en llegar a la plaza. Pidió Dante Gullo que fuéramos y fuimos a la plaza cuando fue Semana Santa. Los radicales no llegábamos los peronistas, así que a mí no me van a poder explicar nada. Lo que estoy diciendo que en términos económicos fue un desastre. Y acá lo que estamos discutiendo es de economía. Y la verdad que el gobierno de Alfonsín fue el gobierno de Kirchner fue extraordinario, no me lo podés comparar, Morón, con el de Alfonsín en términos económicos. Nosotros hicimos un gobierno extraordinario durante 10 años y 2 años la llevamos. Habíamos alcanzado el límite de la frontera de producción que tenía, bueno, teníamos que pasar de un modelo nacional y popular con orientación al consumo y no fuimos capaces de pasar a un modelo nacional y popular con orientación a la producción. Bueno, son las limitaciones, la haremos la próxima. La realidad es que nosotros dejamos la pobreza medida con nuestra canasta, que coincide con la CEPAL, coincide con el Banco Mundial y que la justicia nos dio la razón. Ya llegará el momento de tener esta reflexión histórica sobre este gobierno y la pobreza de 30. Y finalmente, como nos pasa siempre, nos van a terminar diciendo, bueno, al final tenían razón. Guitia, gracias por volver. Les explico por qué estamos haciendo el aguante. Te vas a venir el próximo programa porque quiero hablar de política con vos. Hoy hablamos algo de... Te agradezco mucho que hayas organizado la marcha de los compañeros el 24 y un gran... Quiero decirte que estuve al lado tuyo de la primera hora y sé cómo le pusiste el cuerpo, sé lo que te dedicaste a la gestión, hoy a la política. Con Macri presidente saliste a recorrer 55.000 kilómetros en el 2016, saliste a decir quiénes son los oligarcas, las 1000 familias, le salís a decir a Manieto cómo se quedó en la sala de tortura con papel prensa. Y como cantamos con los compañeros allá el 24 pasado, decíamos, me importa una mierda la gorda Carru, los putos radicales, los chetos del PRO. A Moreno lo vamos a bancar, el movimiento no va a traicionar. Yo soy así, yo soy un peronista desde que nací. Los días más felices fueron junto a Evita, fueron junto a Perón, con el pueblo en la calle por la liberación. Ahí estamos, bien, te vamos a bancar. Gracias. Guitia, vos hablas. Hay un tema, así como venimos charlando a lo largo del programa, de los programas, de los desaciertos y del experimento fallido que está llevando adelante este gobierno. El otro día Macri, cuando presenta los datos de la pobreza que significativamente descendieron, reafirmó que su meta principal de gobierno antes era pobreza cero, ahora digamos se corrió un poquito y dice ir bajando la pobreza y que por esto va a ser juzgado. Digo, se ha metido una camisa de 11 varas. Sí, sobre todo esto, porque ¿no? La canasta que puso es muy exigente. Es tan exigente que se ha metido... Pero es cuestión de tiempo. Pero tiene una relación, este experimento fallido desde lo macroeconómico, digamos, con este compromiso que asume públicamente y sobre el cual plantea que va a ser juzgado. Por el otro lado, estamos cerca del 2 de abril, Moreno. El 2 de abril, y bueno, reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas y bueno, nuestro reconocimiento y homenaje a los héroes de Malvinas, ¿no? A todos los combatientes, a los que combatieron en Malvinas, nuestro reconocimiento y fundamentalmente son los héroes que siempre vamos a rescatar. Aquel que combatió contra el enemigo, gloria y honor de esta parte, claro. Y el peronismo siempre se los va a reconocer, porque es el movimiento nacional. Y no nos preocupemos, primero vamos a organizar la familia, después vamos a hacer un frente electoral con los progresistas,
vamos a hacer un frente electoral con los nacionalistas y vamos a tratar de ganar en primera vuelta. Para ordenar la familia, y bueno, para ordenar la familia los peronistas tenemos que encontrar también una metodología, en eso estamos. Nos vemos el viernes que viene, Guiti. ¿Estás o te vas de vuelta a Suiza? No, estoy Rodrigo, quedás anotado para la semana que viene y vamos a hacer un programa de reflexión política, sobre todo que nos cuentes un poco cómo anda la organización de la primera, cómo te estás moviendo ahí, qué es lo que está pasando, cómo están viendo el peronismo en la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Excelente. Y bueno, sobre eso vamos a reflexionar. Va a ser un gusto. Gracias, nos vemos, Javier. El viernes, hasta luego.